Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, nombre que le fue puesto por el ángel antes que él fuera concebido en el vientre. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre la matriz será llamado santo al Señor. Y para dar la ofrenda conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites en esta mañana, ya casi tarde, nos permites poder estar en tu casa de oración. Y ahora queremos disponer nuestra mente y nuestro corazón para aprender de ti. Tú tienes algo especial para nuestras vidas. Queremos escuchar con atención tu voz y queremos, Señor, aplicar tu palabra a nuestras vidas, porque sabemos que tu palabra es vida, es sabiduría, que tu palabra, con tu palabra, Señor, nos va a ir bien en esta vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén, amén. Pues hoy vamos a estar hablando acerca de la presentación de los bebés en las iglesias cristianas. ¿Qué significa? ¿Cómo es que tenemos esta tradición? ¿Cómo es que tenemos esta ceremonia? ¿De qué se trata? ¿Cómo podemos sustentarla en la Biblia y demás? Yo quiero decirles que nosotros como iglesias cristianas evangélicas no somos sacramentalistas. ¿Sabe usted qué es ser sacramentalista? Que a través de los sacramentos se obtiene ¿qué? La salvación. A través de los... ¿Cuántos sacramentos tenemos? 7. A través de los 7 sacramentos se obtiene la salvación, pero nosotros los evangélicos cristianos entendemos a través de las Escrituras que la salvación solamente se adquiere a través de la fe en Jesucristo y el arrepentimiento de nuestros pecados. Reconocemos que estamos mal delante de Dios, pedimos perdón y entonces ponemos nuestra confianza en Jesucristo como el que nos rescata, el que nos da esa oportunidad, y eso es la salvación tan famosa de la que se habla, ¿verdad? ¿Salvación de qué? Pues salvación de perdona tus pecados para que tú no te vayas por toda una eternidad sin Dios. Dios quiere que vivas toda una eternidad. Después de esta vida, en este planeta, hay otra vida, déjame decirte. Y otra vida puede ser con Dios o puede ser sin Dios. La decisión es personal, la decisión es de cada uno de nosotros. Como evangélicos cristianos, nosotros tenemos algunas ceremonias como bodas, presentación de bebés, y tenemos 2 ordenanzas directamente de nuestro Señor Jesucristo que nosotros practicamos, pero no para salvación. ¿Cuáles son? El bautismo, que habla mucho acerca de la salvación, y el otro ¿cuál es? La Santa Cena. ¿El bautismo salva? ¿Quién salva? Cuando celebramos Santa Cena, ¿nos da salvación? Nos recuerda la obra, el sacrificio, símbolos de lo que ha sucedido y nos llena de sencillez. Quita todo orgullo y soberbia para que no nos creamos más de la cuenta. La Santa Cena es eso, recordar a nuestro Señor. 2 ordenanzas que nosotros entendemos que son muy importantes directamente de nuestro Señor Jesucristo, pero que no tienen salvación. Y luego tenemos ciertas ceremonias como la boda. La boda obviamente entendemos que es un mandamiento de Dios. El buscar siempre una bendición y dar gracias por lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y luego tenemos la presentación de niños, que es lo que nos toca en esta mañana, poder explicar de qué se trata, cómo está el asunto, por qué usamos el Evangelio de Lucas capítulo 2 para cuando presentamos a un bebé
y decimos esto es lo que pasa, por eso lo hacemos. Yo puedo ver tres cosas rápidamente en este pasaje, tres cosas que quiero que usted se lleve aprendiendo acerca de la presentación de los niños en una iglesia cristiana, la presentación de los niños. Nosotros en el bautismo no bautizamos pequeños, no bautizamos a bebés, ¿verdad? Porque la palabra, la Biblia no hay un registro que diga que se han bautizado a bebés. Hay algunas inferencias, o cómo se puede decir, se infiere de algunos textos, algunos que dicen se puede bautizar a los niños. Por ejemplo, ¿se acuerda de la historia del carcelero de Filipos? ¿Se acuerda que Pablo y Silas estaban encarcelados? Vino un terremoto y salieron bien. Entonces el carcelero encargado, romano, encargado en Filipos, en Grecia, estaba ahí asustado y demás, y dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le contesta, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. ¿Así le contestó? Correcto. Y luego entonces dice posteriormente ese pasaje, dice que el carcelero fue bautizado juntamente ¿con quién? Con toda su familia. Y dice, ahí había niños. ¿No? ¿Usted qué piensa? Ese es uno de los textos que usan para decir el bautismo de los niños. Pero bueno, no es directo. Nosotros como evangélicos cristianos entendemos que la Biblia dice, creyeron en el libro de los Hechos, si usted lee el libro de los Hechos, creyeron y luego fueron bautizados. Entonces, cuando habla de creyeron y fueron bautizados, ¿qué podemos entender? Que tenían cierto discernimiento de lo bueno y de lo malo, de creer y de no creer. Entonces, nuestro principio que usamos es ya de un adolescente de 12, 13 años en adelante, que pueda discernir entre lo bueno y lo malo, entre el pecado y el no pecado, la rebelión y la desobediencia, que ya pueda discernir entre esas ideas abstractas. Y entonces podemos decir, pues ya tiene edad para poder ser bautizado. Ha creído. Hay adolescentes que yo quiero bautizarme, entiendo que Cristo es mi Salvador y entiendo que yo soy pecador y que Él es mi Señor. Y entonces nosotros le enseñamos, etcétera, qué simboliza el bautismo y demás cosas. Pero no bautizamos a los niños. Otra es que el Señor Jesucristo se bautizó cuando tenía aproximadamente 30 años. Y Juan el Bautista bautizaba adultos, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí extraemos nosotros estos principios de bautizar, de no bautizar a los pequeños que no saben, que no entienden y que de alguna manera no tienen ese discernimiento. Esa es una explicación sencilla acerca de por qué no bautizamos a los niños. Dice la palabra de Dios, podemos ver aquí en Lucas capítulo 2, del versículo 21 al 24, básicamente tres cosas. La primera, dice que cuando se cumplieron los días de ¿qué? El versículo 21, para circuncidar. ¿Cuántos según la ley? Acuérdense, estamos hablando de una familia del primer siglo. Una familia del primer siglo. José y María. ¿Estamos de acuerdo? Y José y María vinieron con un bebé nacido del Espíritu Santo. No es que José y María hayan tenido relaciones sexuales, sino fue por obra del Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, la palabra de Dios dice aquí entonces que vinieron José, María y trajeron ¿a quién? Al niño. A los 8 días después de que nació en Belén, lo pusieron en un pesebre, en un establo, algo así. Y luego, a los 8 días, según la ley, estamos hablando de una familia judía del primer siglo. ¿Qué significa esto? Una familia judía que se regía por las leyes del Antiguo Testamento, las leyes de Moisés, muy comúnmente conocidas. La ley de Moisés en Levítico, en el Éxodo, ya establecían ciertas maneras de cómo debería de ser la dinámica del sacrificio, y todos esos sacrificios que se hacían en el templo, ya después, años después, Salomón construye un templo, Moisés construyó un tabernáculo, una casa de campaña enorme. ¿Será como esta o más grande?
más grande que esta, una casa de campaña, de tal manera que eso funcionaba como templo, se armaba y se desarmaba, a donde caminaban se la llevaban, y eso funcionaba como el lugar de los sacrificios. Luego, años después, Salomón, el rey Salomón, David le prepara todo, su padre, y Salomón construye el templo en esta comunidad, esta zona geográfica, en esta ciudad llamada Jerusalén, la ciudad de la paz. De alguna manera nunca ha habido paz ahí, pero así se llama, la paz espiritual en Jesús, ¿verdad? Entonces tenemos ahí que los sacrificios que se hacían con la ley de Moisés y todo eso, todo tenía una referencia a algo, a alguien. ¿A quién era? La sangre, los animales que no tenían culpa y demás cosas. ¿A dónde apuntaba todos estos rituales? A Jesucristo, pero ellos no sabían. No tenían esa comprensión, simplemente creyeron. Y Moisés les dijo, tienen que hacerlo de esta manera. Moisés no sabía de Jesucristo, así como tú y yo podemos decir, ay, el Mesías que estaban esperando y etcétera. No sabían, pero creyeron y obedecieron lo que Dios les mostraba. Así es de que todo eso, ahora nosotros entendemos que apuntaba a Jesús. Todo el pasado antes de Jesús, en cuestiones de rituales, sacrificios y demás que Dios estableció, apuntaban a su Hijo amado, santo, perfecto, que tenía que morir. Y después de Jesús podemos comprender, ya conocemos la historia. Ahora estamos en la era cristiana. Tú y yo conocemos la era cristiana y qué significa ese parteaguas. ¿Por qué estamos en el 2022? ¿Después de quién? De Jesucristo. Algunos no quieren decir eso porque no creen de esta era, ¿no? De esta era. Pero de Jesucristo, 2022, después de Jesucristo, ha hecho historia, ha marcado millones de vidas, millones de hombres y mujeres han creído, pero muchos más millones no han creído en este varón llamado Jesús. Entonces estamos ahorita hablando de una familia judía que tiene todo el conocimiento de la ley de Moisés. Una familia judía que ya el ángel Gabriel se le apareció en sueños a José, se le apareció a María y les dijo cómo iba a ser el nacimiento de Jesús. Hasta les dieron el nombre, ¿no? Le pondrás por nombre. ¿Quién le puso el nombre a Jesús? El ángel Gabriel, obviamente Dios, ¿verdad? Dios le dijo a Gabriel, se llamará Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Salvador significa. Entonces, tenemos aquí que una familia del primer siglo viene, dice, cuando se cumplieron los 8 días, ¿para qué? Circuncidar al niño. Para circuncidar, ¿según quién? La ley de Moisés. O sea, era José, María, eran personas conocedoras de la ley. Pero cuando se cumplió, dice la palabra, vinieron para circuncidar al niño y le pusieron por nombre, dice este pasaje, así dice su Biblia, le pusieron por nombre Jesús, conforme el ángel le había dicho que así le llamara. Y el siguiente versículo 22 dice, cuando se cumplieron, ¿qué? Los días de la purificación. ¿Cuál purificación? ¿Cuál purificación? Había que purificar el alma. Había que purificar el templo. Ya estamos hablando de que ¿a dónde llegó José y María? ¿A dónde llegaron? Al templo que estaba en Jerusalén. Vamos a suponer, ¿en qué año? En el año 1. ¿Sí? Llegaron al templo. En Jerusalén. Dice, ¿cuántos días habían pasado para circuncidarlo? 8. ¿Y para la purificación? 40, correcto. 40 días. Una cuarentena. 40 días habían pasado cuando fueron a presentar, a llevar al niño y hacer el sacrificio, según Levítico capítulo 12, según Éxodo, de rescatar a todo varón. ¿Se acuerdan cuando salieron de Egipto? En Éxodo también, capítulo 13, cuando salieron de Egipto, había que rescatarlos a través de un sacrificio de un cordero. La ley mandaba que era un cordero
pero también la ley decía en Levítico que si la familia no tenía para comprar un cordero, ¿qué tenía que hacer? 2 tórtolas o 2 palominos, 2 pichones de paloma. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero ¿para quién eran los 2 pichones de paloma? Para las familias pobres. Ahí tenemos la paradoja de la vida. Una familia pobre que viene a hacer un sacrificio, que no puede comprar un cordero porque no tienen dinero, no tienen recursos, pero vienen a presentar al dueño del oro y de la plata. Pero vienen a presentar al creador del universo. Pero vienen a presentar a aquel a que nos da regalos a todos. Y el regalo más grande de la vida eterna. Pero ellos no tienen para poder dar una ofrenda. Qué contradicciones, ¿no? En primer lugar, yo puedo ver 3 cosas en este pasaje acerca de la presentación de niños. La primera es que dice ya 2 veces cuando se cumplieron los días. ¿Qué significa esto? Tiempo. El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Siempre se me acuerdo de eso. ¿Y qué más sigue? Ay, sí. ¿Cuál será? El tiempo pasa rápido. Muchos de nosotros perdemos el tiempo y no hacemos lo que Dios nos manda. Cuando se cumplió lo que decía Dios, ellos fueron obedientes. José y María, como padres del niño, fueron rápidos y prontos para hacer lo que tenían que hacer conforme a la ley. Si tú y yo postergamos lo correcto, el mandamiento de Dios, si tú y yo dejamos para después lo que Dios nos está mandando hoy, tenlo por seguro que vamos a tener problemas en la vida. Como familia, José y María estaban modelando a su hijo y a las personas que estaban a su alrededor y familiares y amigos, que ellos hacían las cosas en el tiempo de Dios. Hoy vamos a tener la presentación de un bebé. Algunos están invitados por eso. Y el mensaje es que muchos de nosotros postergamos las cosas de Dios, la obediencia a Dios, por muchos asuntos que estamos nosotros haciendo en esta vida. Pero María y José nos presentan un panorama de que ellos en el tiempo de Dios hacían lo que Dios les mandaba. No en el tiempo tuyo, en el tiempo de Dios. Cuando se cumplió lo que dijo Moisés, a los 8 días allí estaban y le pusieron Jesús al niño y lo circuncidaron. La circuncisión marcaba la identidad del pueblo de Dios. La circuncisión marcaba la identidad del pueblo de Dios. Ahora nosotros los cristianos cambiamos la circuncisión por el bautismo cristiano, que ahora nos da una identidad a través del bautismo del Espíritu Santo, obviamente primero, y después el bautismo en agua para dar testimonio, y nos da una identidad de pueblo de Dios. Y cuando se cumplieron los 40 días, José y María estaban presentes también, puntuales en la cita que tenían con Dios, en el tiempo de Dios, no en tu tiempo, no cuando tú quieras, en el tiempo de Dios. Lo que significa esta presentación de Jesús en el templo es lo que podemos aprender de una familia humilde del primer siglo que vino al templo, que significa vino a Dios a ofrecer sacrificio y ofrenda. Pero vino cuando quiso. ¿Cuándo vino? Cuando lo marcaba la ley. ¿Llegó tarde? ¿Llegaron tarde? Llegaron puntuales a la cita. ¿Qué significa pues la presentación de niños en primer lugar?
hacer las cosas en el tiempo de Dios. ¿Sí podemos verlo aquí en este pasaje? Segunda cosa que yo observo en este pasaje y quiero compartir contigo y que hoy podamos nosotros aprender acerca de la presentación de niños. La segunda cosa que quiero que aprendamos es que vinieron juntos. José y María como familia con un bebé. La familia. Vinieron a presentar la familia. Dos cosas aquí con respecto a la familia que presenta niños, a los padres que presentan niños. ¿Qué están haciendo? Se comprometen. ¿A qué? A enseñarle a su niño. ¿A qué vinieron al templo? Dice la palabra que José y María vinieron ¿para qué? Para presentar al niño ¿a quién? A Dios. Para presentarlo al Señor. ¿Qué significa presentarlo al Señor? ¿Qué significa aquí está? ¿Dios no lo conoce? ¿Dios no sabe quién es el bebé? No es eso, ¿verdad? Cuando dice que para presentarlo al Señor significa dos cosas básicamente, o tres. La primera es que vienen como familia. Familia unida. Nosotros nos llamamos familias unidas en Cristo. Cristo es el único que puede unir familias. El bebé es el único que puede, el bebé Jesús, no otros bebés. El único que puede unir familias. Y vienen juntos José y María, a pesar de lo que ya habían vivido, a pesar de que ya habían huido, y a pesar de que José pensó dejar a María, y a pesar de que tenían sus crisis y problemas, vinieron juntos. Vinieron para presentarlo, familia. Entonces estamos hablando de familia. Si tú vienes solo, si tu familiar no quiere venir, tu esposa, tu esposo, tus hijos o tus padres aún no quieren acercarse y buscar la guía y la luz de Dios, sigamos orando por ellos y que Dios haga su obra en los corazones de aquellos que aún no deciden, no entienden cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. En segundo lugar, podemos ver que no solamente vienen como familia, sino que vienen a presentar al niño y a hacer un compromiso con Dios, de educar a su hijo, de enseñarle a su hijo los valores, los principios, el temor de Dios, la ley de Dios. Ellos quieren mostrarle a su niño la ley de Dios, que sus padres cumplen la ley y que están dispuestos a amarlo, cuidarlo y enseñarle la ley de Dios. Mis hermanos, aquí hay algo muy importante. Muchos de nosotros en nuestra generación y en las que vienen atrás de nosotros y las que fueron antes, la preocupación era: ¿qué voy a estudiar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cómo voy a lograr hacer dinero y vivir bien? ¿Eso es malo? No es malo. Pero muchas veces inculcamos eso a nuestros hijos para que sean alguien en la vida, que estudien una carrera universitaria, que estudien un posgrado, que tengan un buen trabajo, que tengan un buen conecte y que ganen dinero y que vivan felices. Y no es verdad. Ya nos hemos dado cuenta de que eso no es verdad. Te voy a decir lo que es más importante. Lo que está haciendo José y María. Enséñale a sus hijos a obedecer la ley de Dios. Enséñele a sus hijos que hay un Dios que le ama, que hay un Dios que le cuida, que hay un Dios al cual debemos adoración y alabanza continuamente, que nuestras vidas dependen de Él. Cuando nuestros hijos comprendan esos principios, esos valores espirituales, Dios les guiará a estudiar una carrera, a tener un trabajo, a formar una familia. Porque los más fracasados somos los que nunca les enseñamos a nuestros hijos los valores espirituales cristianos.
Qué fracasados seremos si tienes un hijo rico y famoso, pero sin Cristo. Qué fracasados seremos en la vida si tenemos los millones y si somos nosotros los que tenemos todo lo material, pero nuestros hijos perdidos sin Dios. Que conozcan el camino, que conozcan la verdad. Preocupémonos porque ellos aprendan eso. Cuando sean adultos, tomarán sus decisiones. Pero ya no te corresponde a ti, papá. José y María, como familia, nos muestran que vienen juntos a presentar al niño, pero comprometiéndose para enseñarle la ley de Dios. Y no solamente eso, en tercer lugar, vienen como familia, pero ¿a dónde vienen? A una comunidad de creyentes. Vienen a una comunidad donde ellos se sentían familiarizados, a una comunidad de sus amigos, vecinos y familiares, a una comunidad no solamente para decirle a Dios, Señor, me comprometo para educar a mi hijo en tu palabra, que sea temeroso de ti, sino que también lo presentaban ante una comunidad y la comunidad se solidarizaba también para modelar juntos. Esto es lo que forma la sociedad. La sociedad en comunidades unidas para ayudar a nuestros hijos, para ayudarnos mutuamente a crecer y a ser mejores personas. Esto es la iglesia cristiana, una iglesia, un organismo vivo, que tenemos un Señor, una cabeza que se llama Jesús y que juntos aprendemos, que juntos avanzamos y que juntos tratamos de hacer las cosas a la manera de Dios y nos ayudamos mutuamente en todos los aspectos. Nos necesitamos unos a otros, nos ayudamos. ¿Cuántas veces en la Biblia aparece la palabra unos a otros? Ámense unos a otros, ayúdense unos a otros, perdónense unos a otros. ¿Cuántas veces aparece? La comunidad. José y María vinieron a una comunidad de fe. Como ahora, los padres que presentan a un niño, no solamente hay un compromiso con Dios, sino un compromiso con los amigos, vecinos y hermanos en la fe. De eso se trata, la presentación de bebés. Así es de que no es nada más de presentar un bebé, no es nada más una ceremonia de hacer una oración, sino es un compromiso, tiene su fondo, su trasfondo y su fondo, en el cual necesitamos meditar y reflexionar. ¿Estamos de acuerdo o no? Ya llevamos dos cosas que podemos aprender de este pasaje que leímos. La primera, ¿cuál fue? ¿En el tiempo de quién? Cuando se cumplieron, ¿verdad? Se cumplieron los 8 días, cuando se cumplió el tiempo de la purificación. Y luego, en segundo lugar, vemos el asunto de que José y María vinieron para presentar al niño al Señor. ¿Qué implica? Compromiso con Dios, de guiar a nuestros hijos, y vas a ser el padre más satisfecho y más feliz de la vida si tu hijo conoce de Dios. Usted va a tener paz en su corazón, tranquilidad en su vida. Si usted se preocupó porque su hijo conociera los valores y usted le modeló un ejemplo correcto. Y aparte, el compromiso con la sociedad. Y en tercer lugar, ¿qué más tenemos aquí? Obviamente todo este panorama era de un conocimiento de la Biblia, conocimiento de la palabra. Pero no basta con conocer, sino significa obedecer la palabra. El pasaje termina, el 23 y el 24, así como, ¿qué dice? Como está escrito. Así como está escrito, conforme a la ley del Señor. Todo varón que abre la matriz será llamado santo al Señor. Y para dar la ofrenda conforme a lo dicho, otra vez, conforme a lo dicho en la ley de Moisés, o de la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. ¿Qué idea nos da esto? La palabra de Dios. Ahora los cristianos evangélicos no nos guiamos por la ley de Moisés en un sentido ritual, ¿verdad? La ley ritual, la ley ceremonial
No, nosotros no nos regimos ahí. Nos regimos con los 10 mandamientos correctos, la ley moral de Dios que no cambia, nunca va a cambiar. Y aparte ahora nosotros podemos entender que el Espíritu Santo de Dios nos guía a su palabra, al entendimiento de su palabra, pero no solamente al conocimiento de su palabra, sino que también Él pone en nuestro corazón el practicar su palabra. Los padres que presentan bebés son padres que están conociendo la palabra y obedeciendo la palabra. Conocer y obedecer. Conocer y obedecer son importantes en ese orden. No puedes obedecer lo que no conoces. Necesitas conocer y obedecer. Necesitas conocer y aplicar la palabra. Necesitas conocer y vivir la palabra. Necesitas conocer y entonces puedes enseñar la palabra. El conocer la palabra, la evidencia que podemos ver aquí de José y de María cuando vinieron a presentar al bebé es que eran conocedores de la palabra y hacedores de la palabra. ¿De qué sirve ser una iglesia o un cristiano o una persona que dice que Jesucristo es su Señor, pero no practica los mandamientos de Jesucristo? A ver, dígame, ¿es una contradicción o no? Si usted dice que Jesús es su Señor, entonces obedezca a su Señor. ¿Y qué va a obedecer? Los mandamientos de su Señor. ¿Y dónde los va a encontrar? En la palabra de Dios. Esto es la presentación de niños. 3 cosas sencillas que podemos aprender acerca de esto, y necesitamos convertirnos en personas conocedoras de la palabra de Dios y hacedoras de la misma. ¿Qué piensa al respecto? La pregunta es, pues, en este tercer punto, ¿conoces la palabra? ¿Conoces la Biblia? ¿Conoces los mandamientos? ¿O tienes tus propios valores y principios? ¿Te riges bajo la ley de Dios o bajo la ley del hombre o bajo tu propia ley? Y es radical. Si te riges bajo los principios de Dios, garantías de vida eterna. Si te riges bajo tus valores y principios humanos, sufrimiento, dolor y soledad. No soy profeta, eso lo dice la Biblia. ¿Sí? Pero si tú decides seguir tu vida como va, sin Dios, si tú decides seguir en desobediencia y actuar bajo tu propia ley, algún día te darás cuenta y ahí estará Dios con los brazos abiertos esperándote. Nada más déjame decirte una cosa: no vaya a ser demasiado tarde. No vaya a ser que el tiempo se vaya demasiado rápido y lo que quisiste hacer nunca lo hiciste. Lo que quisiste cambiar nunca lo pusiste en los pies del Señor para que te ayudara. Lo que tú en tu corazón creías y sabías que estaba mal, nunca acudiste a ese Dios poderoso para que rompiera cadenas y ataduras que te atormentaban. El gran libertador hoy está en este lugar. Ese niño de Belén que llevaron José y María a presentar, creció, murió por nosotros sin pecado, un hombre perfecto, sin pecado, el Jesús histórico, el Jesús teológico que podemos analizar en la Biblia, creció, murió y al tercer día resucitó. Está en este lugar, te está amando de la misma manera como te amó cuando estaba crucificado. No se bajó de la cruz por amor a ti, para que tú y yo comprendiéramos que vale la pena seguirle, que vale la pena creer en Él, que vale la pena depositar nuestra confianza y nuestra vida en Él. 80, 90, 100 años no se comparan con la eternidad que nos promete. No lo eches en saco roto. No tengas un oído sordo.
Escucha la voz de Dios y en esta mañana, en esta tarde, en este día, Dios está hablando a tu corazón. Dile, no lo sé, pero si tú existes, manifiéstate a mi vida. Yo te invito a venir a mi corazón. Tengo dudas, pero si tú eres el Dios real del que tanto hablan, creador del universo y dador de vida eterna, manifiéstate a mi vida. Te entrego mi corazón, creo en ti, me arrepiento de mis pecados, sé que he hecho cosas que no están bien y creo en ti. Es lo único que necesitas. ¿Qué necesita Dios? Tu corazón. Créele y verás cómo Dios se manifiesta a tu vida como nunca habías experimentado el poder transformador, el poder de la paz de Dios, el poder de una vida tranquila, el poder de una vida feliz, de una vida de gozo, gozo triunfante de saber que conoces a tu Creador y que tienes relación con tu Creador y que tu Creador te perdonó y que ahora tu Creador te está llevando por un camino bueno, por un camino abundante, por una vida correcta. Eso es lo que tenemos que hacer. Dios está hablando a nuestras vidas. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza, por favor. Estamos terminando. Padre, te damos gracias porque hoy nos permites analizar esta ceremonia, Señor, que hizo José y María cuando llevaron al niño después de 40 días de nacido al templo para presentarlo. Te damos gracias porque es una gran enseñanza que nos das acerca de la obediencia y del conocimiento de tu palabra, acerca de la familia, acerca de una conducta correcta, Señor, en este mundo. Pero más allá de todo eso, está la intención tuya de salvar al mundo. Está tu intención totalmente abierta, Señor, y clara, de que el mundo te crea y el mundo te conozca. Yo te ruego, Señor, por cada una de las personas que hoy están aquí. Te pido, Padre, que toques sus corazones, que en este momento tu Espíritu Santo esté convenciendo de pecado, de justicia y de que en un futuro habrá un juicio. Yo te ruego, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo, que tu poder venga en esta hora salvando vidas. Que permita, Señor, que la fe crezca en este lugar y juntos podamos decirte que eres nuestro Señor y Salvador. Si es la primera o segunda vez que alguna persona nos visita o están aquí invitados y quieren hacer esta oración, yo les voy a pedir que repitan conmigo esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En este momento creo en Jesucristo. Creo que yo soy pecador y que te he fallado. Te pido perdón. Y en este momento abro mi corazón, Señor, para que tu Espíritu Santo venga a hacerme una persona libre. En este momento creo en tu palabra, Señor. Creo en tu promesa de vida eterna. Y creo, Señor, que tú has puesto tu mirada en mí, que me amas. Aquí está mi vida y yo te la entrego. No entiendo muchas cosas, pero si tú eres un Dios real, ven a mi vida y dame de esa paz de la que tanto hablan. Dame de ese gozo, de esa felicidad plena, de ese verdadero amor llamado Jesucristo. Hoy lo recibo en mi corazón como el Señor de mi vida y mi Salvador personal. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias a Dios. Vamos.
Muy bien, pues el texto ya lo leímos. Así es de que vamos a proceder a hacer una oración solamente. Después de haber dado la explicación y la lectura, vamos a orar. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Cuando les pido que dirijan su mano al bebé, no es que salga poder de ustedes, ¿verdad? Es ¿qué señal de qué? De solidaridad, de bendición al pequeño y a la familia. ¿Estamos de acuerdo? Dirija sus manos hacia el bebé, la familia, y hagamos una oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy presentamos al pequeño Liam Isaí Pérez Ortega delante de ti y delante de esta congregación. Y nos comprometemos juntamente con la familia a guiarle, enseñarle tu palabra y modelarle lo que es una vida cristiana y los valores y principios temerosos de ti. Hoy lo ponemos en tus manos y rogamos, Señor, que todos los días que tú le permitas vivir a Liam Isaí sean bajo tu protección. Bendícelo, cuídalo, Señor, de las acechanzas del enemigo, que cuando crezca ponga su confianza en ti. Y poderoso Dios, que tú lo guardes de todo peligro y de toda situación que ponga en riesgo su vida. Hoy lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos. Aquí está mi gordito. Y pues gracias a cada uno de ustedes porque sé que van a ser un buen ejemplo para Liam y van a estar con él cuando los necesite. Pueden tomar su lugar, por favor. Gracias.